Alemania. ¿Qué le importa Alemania? Un país bárbaro, un país salvaje. Cuando China ya era un imperio con una larga tradición artística y cultural, Alemania todavía era un país que estaba bárbaro viviendo en sus bosques, sugiere el resumen. Decía, me obligó a la abyección de ser un espía, me obligó a ser un espía, no nos dice por qué terminó trabajando ahí. Además, yo soy de un hombre de Inglaterra, un hombre modesto, que para mí no es menos que Goethe. ¿Saben quién es Goethe? Un alemán. Se lo considera como el gran autor de la literatura alemana, autor del Fausto. Arriba de una hora no hablé con él, pero durante una hora fue Goethe. Nos dice, hay un hombre, un inglés, que no es menos que Goethe. Dice, bueno, no lo hice por Alemania. Lo hice porque yo sentía que el jefe tenía un poco los de mi raza. ¿Ven lo que dice el Judson? El jefe, el hombre que está en B, en el punto B en Berlín, considera que los chinos somos pocos. Dice, los chinos, estos orientales, no valen nada. Entonces, para demostrarle a ese que los chinos valemos, fue que hice lo que hice. Son raros los motivos que tiene un hombre, ¿no? A veces hay algo, cuando digo el hombre, digo las personas en general. Basta que nos tienen un poquito el orgullo para que queramos demostrar algo. Ah, mira, piensa que yo no puedo, le voy a mostrar que puedo. ¿Está bien? Eso es muy común. Es una sensación muy humana. Ah, ese piensa que yo no soy capaz de entender un texto de Borges, dámelo, a ver que lo leo y que lo entiendo. Ah, ese piensa que no soy capaz de hacer tal ejercicio, vas a ver que puedo. ¿Está bien? No hay nada como, a veces, herir nuestro orgullo. Las personas tenemos, y está bien, autoestima. Queremos que los demás, no digo que los demás estén aplaudiendo y dando besos todo el tiempo, pero tampoco que nos desvaloricen. Es feo que nos desvaloricen. Bueno, entonces, ¿qué es lo que piensa el Sur? Este alemán, este jefe alemán, desvaloriza a los chinos. Piensa que los chinos somos pocos. Toma, te voy a mostrar que no somos pocos. Te voy a demostrar que un chino es capaz de salvar a los alemanes. No lo hice por Alemania, no, nada me importa un país bárbaro que me ha olvidado la proyección de ser un espía. Además, yo soy un hombre de Inglaterra, un hombre modesto, que para mí no es menos que Goethe. Esto es muy de Borges, ¿eh? Nadie es menos que nadie, digamos, cualquier persona es capaz de pensamientos tan nobles y tan elevados como los de un gran escritor, como Goethe, como Shakespeare, como Borges. Borges mismo lo dice. Estas páginas las escribí yo, pero vos las lees, no hay diferencia. No hay diferencia entre quien lee y quien escribe. No hay diferencia entre Borges y el profe o el alumno que lee sus páginas. Lo hice porque yo sentía que el jefe tenía en poco a los de mi raza, a los innumerables antepasados que confluyen en mí. Y esto es muy importante porque cuando un oriental hace algo, piensa que lo hace no solo por él, sino también por toda su familia. Es común en un estudiante chino que le digan que si se saca una mala nota o una buena nota, eso representa a su familia, mucho más que nosotros. Entre los chinos está muy arraigada esa cuestión de que lo que él hace representa al conjunto, no solo a sí mismo. Mucho más que nosotros. Y también, bueno, lo que uno hace también representa a su familia. Algunos le dirán, che, tu papá debe estar muy orgulloso de vos, que te recibiste, que hiciste tal cosa, que jugaste bien, muy bien, lo que fuera. Tu familia debe estar orgullosa de tu población, de cualquier médico que ustedes tengan, que son muchos seguros. Pero entre los chinos lo es aún más, mucho más. Lo que hace uno representa a todos, incluso a los antepasados. Yo quería probarle que un amarillo. ¿Por qué un amarillo? ¿Qué es un amarillo? Amarillo, color. Sí, ¿quién es el amarillo? Chino. El chino, claro, el chino se dice el amarillo. Que un amarillo podía salvar a sus ejércitos. Además, yo le vi del capitán, de madre. Sus manos y su voz podían golpear en cualquier momento mi puerta. Me vestí sin ruido, me dije adiós en el espejo, bajé, escudriñé, miré así nomás la calle tranquila, no así nomás, sino que atención, la calle tranquila y salí. La estación no distaba mucho de casa, pero juzgué preferible tomar un coche, un taxi, no, un coche de alquiler. Arguí que así corría menos peligro de ser reconocido. El hecho es que en la calle desierta me sentía visible y vulnerable, infinitamente. ¿Por qué?
¿cómo es posible que Yun Sun pensara que si lo veían por la calle estaba más vulnerable, más expuesto? Porque él piensa que alguien lo está espiando. Exacto. Y además que, Pues chino. además es chino. Un chino en un pueblito del interior de Inglaterra llama más la atención. Un chino en Buenos Aires no llama la atención. Un chino en Mar del Plata tampoco. Ahora un chino en alguna localidad pequeña del interior, un chino en Otamendi, por ejemplo, en la estación Chapadmalal, ahí llama más la atención, se me ocurre. Salvo que haya una tienda china en Chapadmalal, puede ser que lo haya, ¿no? Pero cuanto más pequeño es el lugar, alguien que viene de afuera llama más la atención. Si ustedes van, cualquiera de nosotros, digo, ¿cuál es tu nombre? Lucas, cierto. Lucas, por ejemplo, va a una ciudad como Nueva York, donde hay gente de todas partes, no va a llamar la atención. Ahora, si va a una ciudad, qué sé yo, del interior, si va a Hong Kong o a una ciudad del interior de China, y sí, un occidental, va a llamar la atención. Bien. Lo mismo pasa con Yun Sun en una localidad pequeña de Inglaterra. ¿Está bien? Digo Lucas, digo cualquiera. Bien. Me sentía vulnerable infinitamente. Recuerdo que le dije al cochero que se detuviera un poco antes de la entrada central. Parece que es un coche de caballo, ¿no? Bajé con lentitud voluntaria y casi penosa. Iba a la aldea de Ashgrove, pero saqué un pasaje por una estación más lejana. Claro, porque... A ver, chicos, piensen. Es un espía que está huyendo. Va a Para que no Otamendi, lo detecten. pero saca un boleto a Miramar. El tren, ¿por qué? Para que no pase desapercibido. Claro, para pasar desapercibido, porque Madden lo persigue. Y seguramente, ¿vino un chino acá a sacar un boleto? Sí, vino. ¿Para dónde sacó el boleto? Para Miramar. Bueno, pero se bajó una estación antes, ¿entiendes? Son cálculos que cualquier persona que esté siendo perseguida tiene en cuenta. Vaya, pero saca el boleto para la estación que Que sigue. sabemos que si te quieren robar y así zigzag para perder. Por ejemplo, siempre despistar al perseguidor. Exacto. De todas maneras, el perseguidor es inteligente y calcula, ojo, no necesariamente fue al lugar donde sacó el boleto, pero tiene que probar, ¿está bien? El tren salía dentro de muy pocos minutos, a las 8:50, y los trenes ingleses, los trenes europeos son puntuales. Si dice 8:50, sale 8:50. Por lo general es así. ¿Está bien? La puntualidad caracteriza el sistema británico, de Europa en general. Me apresuré. El próximo saldría a las 9:30, 40 minutos después. No había casi nadie en el andén. Recorrí los coches, recuerdo unos labradores, un enlutado, un joven que leía con fervor los anales de Tácito, un libro latino. Un soldado herido y feliz. Vean este contraste. ¿Por qué el soldado estaba herido y feliz? No dice herido, pero feliz. Pues yo ya terminé. Porque había terminado, claro, herido y feliz. Volvió a la guerra, seguramente, volvió a su casa. Los coches arrancaron al fin, los coches del tren, ¿no? Un hombre que reconocí corrió en vano hasta el límite delantero. Esta es de película, ¿no? El tren que arranca y el perseguidor que viene corriendo detrás. También el tren se va y lo deja. Tiene 40 minutos de ventaja sobre su perseguidor. ¿Está bien? El tren que sigue, mínimo 40 minutos. Tal vez más. ¿Está bien? Un hombre que reconocí corrió en vano hasta el límite del andén. Era el capitán Richard Madden. Aniquilado, trémulo, como tembloroso, me encogí en la otra punta del sillón, lejos del tendido cristal. Claro, lo veo ahí como que se encogió en el tren para que Madden no lo viera. De esa aniquilación pasó una felicidad casi abyecta, casi miserable. Me dije que ya estaba empeñado en mi duelo y que yo había ganado el primer asalto, el primer round, al burlar, siquiera por 40 minutos, siquiera por un favor de la sala, el ataque de mi adversario. ¿Entienden? Pensó, bueno, voy ganando. El primer round lo gané yo, me escapé. Tengo que sea 40 minutos de ventaja. Arguí que esa victoria mínima prefiguraba la victoria total. Arguí acá es pensé, ¿no? Razoné. Arguí que no era mínima, ya que sin esa diferencia preciosa que el horario de trenes me deparaba, yo estaría en la cárcel o muerto. Claro, yo lo habría agarrado el capitán Madden. ¿Me siguen? Si no fuera porque logró salir rapidito antes. Arguí, no menos sofísticamente, con falsa sabiduría, que mi felicidad cobarde probaba que yo era un hombre capaz de llevar a buen término la aventura.
¿Está bien? Y dice, bueno, capaz que me va bien con esto. ¿Cuál era el objetivo de él? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el objetivo principal? ¿Escaparse definitivamente de Madden? No. ¿Cuál es su objetivo? Decirle al que estaba en otra punta donde estaban. Exacto. El objetivo, recuerden que es ese. ¿Cómo decirle al jefe en B, en Berlín, que el parque de artillería está en cierto punto sobre el Ángeles, en C? Él de algún modo sabe que tarde o temprano lo van a agarrar. Es un espía chino en Inglaterra sin demasiados recursos, con una sola bala en el revólver. Arduino, menos sofisticadamente que mi felicidad cobarde, probaba que yo era hombre capaz de llevar a buen término la aventura. De esa debilidad saqué fuerzas que no me abandonaron. Vean lo que dice ahora, qué interesante, y que tiene que ver con Everness. ¿Se acuerdan? Con esta idea de que el futuro ya está. Nosotros no nos damos cuenta, pero el futuro ya está. Vivimos con la idea de que el futuro todavía no se hizo. Y está bien que sea así. Y no sabemos qué vamos a pasar. Y que no sabemos qué va a ocurrir. Pero para una mente más completa, para una mente superior a la humana, tal vez para la suma de todas las mentes humanas, el futuro ya está. Porque la eternidad es la negación del tiempo. Lo que dice ahora tiene que ver. Preveo que el hombre se resignará cada día a empresas más atroces. ¿Qué es atroz? Empresas Más grandes. atroces. Más grandes. Terrible. Terribles. Terrible, atroz, malvado. El hombre se resignará a hacer cosas terribles. Pronto no habrá sino guerreros y bandoleros. El futuro es de los guerreros y los delincuentes. Les doy este consejo. Está en bastardilla, en otro tipo de letra. El ejecutor de una empresa atroz debe imaginar que ya la ha cumplido. Debe imponer su porvenir que sea irrevocable como el pasado. Quien quiera hacer algo, sobre todo algo terrible, piense que ya lo hizo. ¿Te propones hacer algo terrible? Pensá que ya lo hiciste. Que el futuro es tan irrevocable como el pasado. Hay un libro famoso chino, esto lo debe tomar Borges de ahí, que es el I Ching, un libro de sabiduría china milenaria, que sugiere esto, que el futuro es tan irrevocable como el pasado. El porvenir está fijo como lo está nuestro pasado. ¿Está bien? Ahora, para quien quiera hacer algo atroz, quien quiera hacer algo terrible, quien tenga pensado algo horrendo, como matar a alguien, piense, bueno, que ya lo hizo. Es lo que está de algún modo quizá pensando Yutsun. Así procedí yo, mientras mis ojos de hombre ya muerto registraban la afluencia de aquel día. Él sabe, bueno, que muchas esperanzas no tiene, que tarde o temprano lo van a agarrar, pero todavía quiere hacerle saber a su jefe en Alemania dónde está el parque de artillería francés sobre el Ángeles. Así procedí yo, mientras mis ojos de hombre ya muerto registraban la afluencia de aquel día, un día que fluye, que era tal vez el último y la difusión de la noche. El tren corría con dulzura entre fresnos, entre sus árboles. Se detuvo casi en medio del campo. Nadie gritó el nombre de la estación. ¿Ashgrove?, les preguntó unos chicos en el andén. Ashgrove, contestaron. Bajé. Una lámpara ilustraba el andén, bajó la estación de Ashgrove, ¿no? A cuyo destino pensaba llegar. Una lámpara ilustraba el andén, pero las caras de los niños quedaron en una zona de sombra. Uno me interrogó. Miren la pregunta que le hacen los chicos. ¿Usted va a la casa del doctor Stephen Albert? ¿Cómo puede ser que le pregunten eso, no? Ni lo ven. Bueno, en un pueblo de chicos estas cosas ocurren, ahora vamos a ver por qué. Sin abordar contestación, otro dijo: la casa queda lejos de aquí, pero usted no se perderá si toma ese camino a la izquierda, y en cada encrucijada del camino dobla a la izquierda. Recuerden que este cuento se llama El jardín de senderos que se bifurcan. Baja en la estación, la imagen es muy cinematográfica también. Dice, una luz ilustraba el nombre ilustraba el andén, ilustraba la estación, ¿no? Las caras de los chicos casi ni se veían. Pero uno de los chicos le dice, ¿usted va a la casa del doctor Albert? Dice, la casa queda lejos, pero va a llegar si ahora dobla a la izquierda en el primer camino que hay, la primera encrucijada
encrucijada. La encrucijada es un camino u otro. Y siempre va ahora para la izquierda. En todas las encrucijadas vayan para la izquierda. No se va a perder. ¿Entiendes? Acá vas a la izquierda, acá vas a la izquierda, acá vas a la izquierda, vas a llegar a la casa de Albert. ¿Está bien? Stephen Albert, el doctor Stephen Albert. ¿Qué profesión tendrá el doctor Stephen Albert? Le dice el doctor, ¿qué puede ser? Médico. ¿Puede ser médico? ¿Qué más puede ser? Enfermero, no estaría mal, pero es raro que un enfermero diga doctor, ¿qué podría ser, Abogado. Abogado, Investigador. investigador, vamos a ver. Muy bien. Puede ser un médico, puede ser un abogado, puede ser un investigador, vamos a ver qué es. Stephen Albert. Sin aguardar contestación, otro dijo, la casa queda lejos de aquí. Pero usted no se perderá si toma ese camino a la izquierda, cada encrucijada del camino dobla a la izquierda. Esto es bien de bosque, ¿no? Laberintos, encrucijadas. Bueno, un jardín de senderos que se disfrutan. Vaya siempre hacia la izquierda en los caminos que se disfrutan. Desarrollé una moneda, la última, como una propina, ¿no? ¿Se acuerdan que era una moneda? La última que tenía se la dio. Bajé unos escalones de piedra y entré en el solitario camino. Lentamente bajaba, era de tierra elemental. Arriba se confundían las ramas. La luna baja y circular parecía acompañarme. Esta descripción tan breve se parece un poco a la de Lombard cuando va a la quinta de Triste el Error, ¿no? Árboles, soledad, una luna que ilumina los senderos. Por un instante pensé que Richard Madden había penetrado de algún modo mi desesperado propósito. Muy pronto comprendí que era imposible. Acá en un momento pensó, ¿y si Madden se anima de lo que pienso hacer? Dice, no hay manera, no hay forma. No nos dijo cuál es el plan, ¿eh? Pensé que tiene un plan. Tiene un plan para avisarle al jefe en B dónde está el parque de artillería en C desde A. ¿Está bien? No, pero no hay manera que otro ser humano en el mundo pueda darse cuenta de mi plan, que está acá, piensa el sur, en mi cerebro. El consejo de siempre doblar a la izquierda me recordó que tal era el procedimiento común para descubrir el patio central de ciertos laberintos. En algunos laberintos dicen, ¿querés salir? Agarrá siempre para la izquierda. Algo entiendo de laberintos. No en vano soy bisnieto de aquel Sui Pen. Y viene acá hay otro personaje que se menciona, otro nombre chino. Voy a simplificar la escritura. Voy a simplificar la escritura. Sui Pen. Sui Pen es el bisabuelo de Yu Tzu. ¿Está bien? Son nombres chinos, claro. Tu bisabuelo. No entendés nada ni. No sé, no tenés que tratar de ver. Claro, son nombres raros para nosotros, pero bueno, obviamente comunes en China. Sui Pen es el bisabuelo de Yu Tzu. ¿Está bien? Yu Tzu es nuestro personaje. Que fue gobernador de Yunnan y renunció al poder temporal para escribir una novela que fuera todavía más populosa que el Un Lumen. Bueno, el Un Lumen es una novela muy famosa, real, que se llama Sueño en el aposento rojo. Las novelas chinas se caracterizan por tener muchísimos personajes, no tener un personaje principal, y porque no hacen una distinción como nosotros de lo sobrenatural y lo real, ¿no? Lo fantástico es como parte de esto, en fin. Y para edificar un laberinto es lo que se perdían todos los hombres. Bueno, acá, vean este dato. Yu Tzu es descendiente de Sui Pen. Su bisabuelo fue gobernador de la provincia de Yunnan. Vean que nos está diciendo Yu Tzu que viene de una familia importante, porque si el abuelo fue gobernador, quiere decir que pertenecía a una familia con poder. Ser gobernador de una provincia china es como ser presidente de todo Sudamérica. La provincia china tiene mucha gente. ¿Saben qué población tiene China hoy? Sí, ¿Qué población tiene? mucho. Más o menos. ¿Cuánta gente vive en Argentina? ¿Cuántos argentinos son? 44 millones. 44 más o menos, ¿no? Un país muy poco poblado para la extensión que tenemos. Dijiste 1.500 millones de vacíos. 1.500 millones, perfecto. China tiene algo así como 1.500 millones. Comparen 1.500 con 44. Es una diferencia. Mucho más. La barra me lo estaba. Brasil es un país muy poblado. Brasil, ¿saben cuántos tiene? Es uno de los países más poblados del mundo, Brasil. Tiene 220, 230 millones. Es un Brasil. Es un número comparable y así poco parece insignificante comparado con China, con India. Tal vez lo dije. 1.500 millones de habitantes. Bueno, en esta época China debía tener ya, no quiero hablar de mano, pero a ver,
buscar el dato. Pero no exagero si digo que China en esta época debe tener 200, 300 millones de habitantes. Muchísimo. Todo lo que hace, todo lo que tiene Estados Unidos hoy. A lo que voy, que un gobernador de una provincia china tiene mucho poder. Mucha gente vive en cada provincia china. Una provincia china es como un país en sí mismo. Bien, Yun-Sun era gobernador de una provincia china. ¿Y qué había hecho Yun-Sun? Fíjense, no Yun-Sun, disculpen, Sui Pen. Los nombres chinos son confusos para nosotros. Sí, ¿Qué había hecho Sui Pen? una novela. Sí, exacto, dejó el poder. Cosa rara, ¿eh? Dijo, bueno, dejo el poder para escribir una novela y construir un laberinto. Dijo, bueno, esas cosas bien de historia china, ¿no? Edificó un laberinto en el que se perdían. Bueno, quiso construir un laberinto y escribió una novela. 13 años dedicó a esas heterogéneas fatigas, era la forma de escribir de Borges, ¿no? ¿Por qué heterogénea? ¿Qué es algo heterogéneo? Si yo digo que el equipo de, no sé, la selección de cierto país, pongan la de Canadá, de fútbol es una selección heterogénea. Creo que lo es. ¿Qué cambia la verdad? No. ¿Qué se mantiene? No, hetero quiere decir heterosexual justamente es que de diferentes sexos. Heterogénea De diferentes países. Diferentes orígenes, claro, diferentes orígenes. Entonces la selección de Canadá es heterogénea, porque tiene gente. Ah, la de Francia. La de Francia. La de Francia. Es heterogénea, ahí está. Y Bueno, en Francia, pero son la todas Argentina iguales. son como. Bueno, en Francia, pero son todas. Bueno, algún día lo charlamos, eso es un mito, está mal eso, Sí, me bueno. parece a mí, porque justamente si se pide que un país sea integrado, favorezca la integración, bueno, entonces integra a toda la gente que viene de diferentes lados. Y los hijos de inmigrantes africanos son tan franceses como aquellos cuyos padres viven en Francia, sus ancestros viven en lo que es territorio francés hace muchísimos años, ¿me siguen? O sea, sería un argumento. No es que lo usen ustedes, ni la gente que lo use. A veces la gente repite algo simplemente porque hace gracia, no se pone a pensar a fondo en lo que está diciendo, pero sería racista sugerir que no son franceses los negros que van para Francia, ¿me siguen? Son tan franceses como si se reclama que los países favorezcan la integración y no condenen el racismo, justamente estaría mal decir, che, vos no sos francés porque tus papás son negros, ¿qué más? Como el chino, la persona que de familia china que viene a vivir acá y se integra, es argentino, una vez que está acá. Y mancha, todo. Bien. Heterogéneas fatigas. Heterogénea quiere decir bien diferentes, bien diversas. Sustancias heterogéneas, han visto en química, ¿no? Sustancias heterogéneas son sustancias de diversa naturaleza. Y fatigas son como trabajo, como cansancio. Atira el perro casado con hijo. ¿Cómo? Atira el perro casado con hijo. Ah, bien. ¿Por qué le dicen fatiga? Claro, ¿por qué le dicen fatiga? Porque no hace nada. Porque no hace nada, está siempre. Había un personaje en una película muy vieja, para ustedes, de los años 60, 70, con Palito Ortega y Juan Carlos Altavista, no sé si conocen de quién estoy hablando. Juan Carlos Altavista es Minguito, ¿lo ubican a Minguito? Sí. Bueno, el que hacía Minguito, el actor que hacía Minguito era Juan Carlos Altavista. Y en esa película hacía un personaje parecido a Minguito, que le decían fatiga. Y cuya frase era, trabajate, cansás, ¿qué ganas? ¿No? Trabajate, cansás, ¿qué ganas? Un tipo que sabía vivir la vida contemplativa. Decía, trabajaste, cansás, ¿qué ganas? Era fatiga. Y fatiga es un nombre irónico, ¿no? Es un sobrenombre muy común para aquellas personas a las que a lo mejor no les gustan muchas cosas, se dicen fatiga, se cansa fácil. En todos los equipos de fútbol. Sí, hay un fatiga. A lo mejor un jugador muy talentoso, es común algunos jugadores muy talentosos, ¿no? Centurión. Muy buenos, jugadores muy talentosos, pero que no les gusta mucho entrenar. Centurión. Le dicen fatiga. Centurión, por ejemplo. Heterogénea fatiga, claro, porque es muy heterogéneo. Una cosa es escribir una novela y otra cosa es hacer un laberinto. Bien distintas. Pero la mano de un forastero lo asesinó y su novela era insensata y nadie encontró el laberinto. A ver lo que dijo el Supen. Bueno, voy a dedicarme a escribir una novela y a construir un laberinto. Escribió la novela, pero esa novela era insensata, un disparate, nadie entendía nada. En el primer capítulo aparecía Yu Min y a Yu Min lo mataban y en el segundo capítulo estaba vivo. ¿Qué hizo este hombre? Un desastre.
no se entiende. ¿Está bien? Y el laberinto no lo encontró nadie. Dijo que lo iba a construir, pero nadie lo encontró. Bueno, bajo los árboles ingleses medité en ese laberinto perdido. Lo imaginé violado y perfecto en la cumbre secreta de una montaña. Lo imaginé borrado por arrozales o debajo del agua. Lo imaginé infinito, no ya de kioscos o chavados y de sendas que vuelven, sino de ríos, provincias y reinos. Bueno, se imaginó cómo podía ser el laberinto que nadie encontró. Pensé en un laberinto de laberintos, en un sinuoso laberinto creciente que abarcara el pasado y el porvenir, que implicara de algún modo los astros. Bueno, acá Borges hace un guiño al lector. Dice, pensé en un laberinto hecho de tiempo. Uno piensa que el laberinto es algo que está en el espacio. Borges sugiere el laberinto tal vez es el tiempo. Bueno, lo cierto es que tenemos a Yutsun, que escapa del capitán Madden, que quiere comunicarle a su jefe en Alemania que el parque de artillería francés o británico en Francia que quieren atacar está sobre el río Anfre. Se acuerda de Yutsun, por eso de que en los laberintos chinos hay que ir siempre hacia la izquierda para encontrar la salida. Del mismo modo que él está buscando la casa de, ¿se acuerdan? La casa de quién va a buscar. El doctor. El doctor. Oh, fíjense, ¿cómo se llamaba? Es muy importante el nombre. Lo tienen en el texto, búsquenlo. Lo había sacado de la guía. Está al final, por ejemplo, cuando le preguntan a los chicos le dicen, ¿va a la casa de? Richard Madden, No, Richard Madden es el capitán que lo persigue. Cuando le preguntan, los chicos le dicen, ¿va a la casa? Dice el último párrafo de la 474. Gans, No, va a la casa del doctor. Steve Albert. Bien, Albert. Albert. A la casa del doctor Albert. No puede ser Alberto. A la casa del doctor Albert. Muy importante el nombre, ¿eh? No es nada es casual en Borges, en particular este nombre. Bueno, pensé en un laberinto de laberintos, en un sinuoso laberinto creciente, sinuoso, ¿no? Que va así como haciendo curvas, que abarcara el pasado y el porvenir y que implicara de algún modo los astros, es decir, tanto tiempo como espacio. El universo entero es un laberinto. La figura del laberinto es característica de Borges. El laberinto es una estructura cuyo orden no entendemos. El mundo tal vez es un laberinto. Una de las ediciones más comunes de una selección de textos de Borges en inglés tiene el título Labyrinths, precisamente laberintos. Borges está asociado a la figura del laberinto. Absorto en esas ilusiones imágenes, olvidé mi destino de perseguido. Claro, una vez se olvida, que una vez tiene un problema importante, un examen, una tarea muy tremenda, un problema, todo lo que hemos tenido en la vida, y de repente uno se distrae pensando en algo y como que se olvida de eso. Y digo, pero si yo estaba con tales cosas, estaba o con el examen, o con tal y tal, o el partido, lo que fuera. Bueno, me sentí absorto en esas ilusiones e imágenes, olvidé mi destino de perseguido. ¿Por qué su destino es de perseguido? Está. Que olvidó que estaba siendo perseguido. ¿Por qué? Por el cosa que. Adam. Bien, por el capitán Madden. Me sentí por un tiempo indeterminado percibidor abstracto del mundo. Esto a lo mejor puede pasarnos, ¿no? Uno se siente como que no es uno, sino como que es algo que percibe el universo. Vaya uno a saber. El vago y vivo campo, la luna, los restos de la tarde obraron en mí. Asimismo el declive que eliminaba cualquier posibilidad de cansancio. Claro, que iba en un suave declive el camino. La tarde era íntima, infinita. El camino bajaba y se bifurcaba entre las ya confusas praderas. Y ven esto, una música aguda y como silábica se aproximaba y se alejaba en el vaivén del viento, empañada de hojas y de distancias. Pensé que un hombre puede ser enemigo de otros hombres, de otros momentos de otros hombres, pero no de un país. Dice, ¿cómo que ser enemigo de un país? No de luciérnagas, palabras, jardines, cursos de agua.
ponientes, que son atardeceres. Llegué así a un alto portón herrumbrado, ¿no? Oxidado. Entre las rejas descifré una alameda y una especie de pabellón. Comprendí de pronto dos cosas. La primera trivial, la segunda casi increíble. La música venía del pabellón, venía ahí de un edificio. La música era china. Dice, ¿cómo música china? Si está en Inglaterra, ¿me siguen? Ahora, acá está porque los chicos a lo mejor le preguntaron si iba a la casa del doctor Stephen Adler. Van a ver. Por eso yo lo había aceptado con plenitud, sin prestar atención. Claro, no pensó en el momento, es como si ustedes están en China y de repente escuchan una canción argentina tradicional, Campanas de la Noche. Y la escuchan y no les llama la atención. Y después dicen, uy, no, ¿cómo? Un tango. Era música argentina. Por eso yo lo había aceptado con plenitud, sin prestar atención. No recuerdo si había una campana o un timbre o si llamé golpeado las manos. El chisporroteo de la música prosiguió. Llegó a la casa, no a la casa de Aldo. Pero del fondo de la íntima casa un farol se acercaba. Un farol que rayaba y a ratos anulaba los troncos. Claro, alguien venía de la casa con un farolito, ¿no? Para alumbrarse en la noche. Un farol que rayaba y a ratos anulaba los troncos. Un farol de papel que tenía la forma de los tambores y el color de la luna. Un farol chino. Lo traía un hombre alto. No vi su rostro porque me cegaba la luz. Abrió el portón y dijo lentamente en mi idioma. Vean, llega de visita y le habla en chino. El dueño de la casa le habla en chino. Cosa rara. Bueno, ¿por qué? Veo que el piadoso Kipen se empeña en corregir mi soledad. Usted sin duda querrá ver mi jardín. Lo confunde con otro. Lo llama como Sipen. ¿Está bien? Está esperando la visita de otro. Bueno, ¿qué ocurre con...? Reconocí el nombre de uno de nuestros cónsules y repetí desconcertado. El jardín. Bueno, acá lo que tenemos es que el doctor Albert, el dueño de la casa, Stephen Albert, es un sinólogo. ¿Saben lo que es un sinólogo? No es abogado, no es médico, es investigador. Un sinólogo es un especialista en cultura china. Especialista en cultura china. Un sinólogo. Un investigador, es un investigador. Es un investigador de la literatura, de la lengua, de la cultura china. Y está esperando a otra persona. Le dice, veo que Sipen se empeña en corregir mi soledad. Una manera poética de decir que viene a hacer compañía. Reconocí el nombre de uno de nuestros cónsules y repetí desconcertado. ¿El jardín? El jardín desenteró que se bifurca, le contesta Albert. Algo se agitó en mi recuerdo y pronuncié con incomprensible seguridad. El jardín de mi antepasado, Sui Pen, que había mencionado. Su antepasado, Sui